Cordial saludo, estudiantes y padres de familia del grado quinto. A continuación, pues vamos a ver un video que tiene relación con el proyecto de vida. Y al final de la guía hay una preguntita que pues se hace la invitación para que la puedan contestar, ¿listo? Entonces el video pues es para que podamos tener eh, un conocimiento un poco más amplio del tema, ¿listo? Igual ustedes lo pueden profundizar. Entonces prestemos mucha atención. ¿Sabías que aunque hay millones de personas en el mundo, no hay nadie igual que tú? Yo soy Effie y hoy hablaremos sobre la autoestima. ¡No te lo pierdas! Filadelfia. La autoestima significa sentirse bien con uno mismo, aceptarnos tal cual somos, creer en nosotros y aceptar que cometemos errores y no frustrarnos por eso. Mejor volverlo a intentar. La autoestima es importante porque nos ayuda a creer en nosotros para intentar cosas nuevas, como hacer nuevos amigos y aprender de nuestros errores. Te voy a dar 5 consejos para trabajar en tu autoestima. Número 1. Haz una lista de cosas que haces muy bien y otra de cosas que se te dificultan. Yo, por ejemplo, soy muy buena en cosas artísticas, como cantar, bailar, dibujar o escribir cuentos. Pero soy muy mala en deportes, en matemáticas y memorizando cosas. Número 2. Esas listas que hiciste te ayudarán a practicar las cosas que te cuestan trabajo con ayuda de las cosas que se te facilitan. Por ejemplo, para aprenderme los números, las letras y otras cosas, yo utilizo canciones o bailes y así me los aprendo mucho más fácil. Número 3. Cambia el no puedo por el sí puedo. Entiendo que es muy frustrante cuando algo no nos sale, pero siempre que algo no nos salga, en vez de pensar no puedo o no me sale, piensa es difícil, pero seguiré intentándolo. ¡Sí puedo! También es bueno pedir ayuda y tú ayudar a alguien más. Número 4. No te compares. Recuerda que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades y diferentes dificultades. Nunca te compares con nadie, tú eres una persona única y muy valiosa. Y número 5. Rodéate de personas positivas y buenas. Si algún amigo o amiga te hace sentir mal o te lastima, aléjate de esa persona. Alguien que te trata mal o te hace sentir menos, no es tu amigo. Júntate con personas con las que te diviertas y te sientas muy, muy bien. Nunca olvides que eres una persona única y valiosa y no dejes que nada ni nadie te haga sentir o pensar lo contrario. Yo te quiero mucho. Nos vemos en otro video. No olvides dar like, suscribirte y compartir. Listo, entonces este video para dar introducción a esta semana. Y tenemos la guía número 4, ¿sí? Que va del 16, o sea, del 16, o sea, mañana, hoy, pues yo pongo la fecha del día martes porque pues normalmente el día de hoy se le entregan las guías después de mediodía o en la tarde, entonces hoy prácticamente está en proceso de recolección de guías, ¿listo? Para entrega el 23. Tema que vamos a trabajar, ángulos. Objetivo, pues identificar y clasificar los ángulos según sus grados. En la primera parte de la guía nos vamos a encontrar con una actividad de retroalimentación relacionado con procesos de operaciones básicas, multiplicación, división, resta, ¿cierto? Resolución de problemas, cálculo, ¿cierto? Hallar incógnitas, por ejemplo, hallar estos valores que tenemos aquí, ¿cierto? El número que nos hace falta. Y me interesa mucho el cuento de las divisiones, ¿listo? Entonces, prestemos atención aquí que hay unos cuadritos, unos cuadros de diálogo, ¿cierto? Donde se hacen observaciones que por favor no olviden hacer el proceso por el cual se llega al resultado.
porque más que el resultado es el proceso el que nos interesa a nosotros, ¿listos? Poder saber cómo lo hago de forma esquematizada, cuál es el paso a paso para poder llegar a un resultado, ¿listo? Entonces, ojo con esto. Aquí nos vamos a encontrar con que apliquemos orden de operaciones, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer agrupación de operaciones, por ejemplo. Venga, préstame aquí, yo tengo acá un lápiz, acá. Entonces, por ejemplo, entonces aquí para poder realizar, por ejemplo, esta operación tengo que hacer una agrupar, ¿cierto? Entonces yo puedo agrupar de dos maneras. Puede ser que yo agrupe aquí con un paréntesis para poder resolver primero esta operación y después el resultado, pues poder ejecutar, digamos, el siguiente signo y ejecutar el resto de operaciones, ¿listo? O podría también hacer lo siguiente. Podría también agrupar, no, aquí no, porque nos daría número negativo. Entonces la forma correcta pues sería la que mostramos primero, ¿listo? Entonces busca analizar bien esto. Por ejemplo acá, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la operación? El paréntesis que pondría, pues lo pondría aquí, ¿listo? 200 menos 6 y el resultado multiplicado por 20. Acá lo mismo. Entonces aquí yo tengo que poner dos paréntesis en este caso. Primero hacemos la división, el resultado de esa división lo hacemos aquí, a tratar de hacer bien los paréntesis. Por ejemplo acá, 12 dividido 4 y el resultado lo sumamos con la operación de 7 por 8, ¿cierto? Mire que aquí ya está indicada aquí ya está indicado los paréntesis, aquí sería lo mismo, ¿cierto que sí? Y ejecutar, ¿ok? Bueno, continuamos. Entonces estamos viendo que son los ángulos, ¿cierto? Partes de un ángulo. Entonces sabemos que el ángulo tiene lados, que son estos, están aquí, ¿cierto? Estos se llaman lados. El punto donde se encuentran esos lados, ¿no? El punto este acá se llama vértice. Y tenemos el ángulo, ¿cierto? Inicialmente que tenemos el ángulo que sería el ángulo A y el que está por fuera sería ángulo B. ¿Listo? Los ángulos se clasifican según su apertura, ¿cierto? Que tanto se abren o que tanto se cierra digamos, en este ángulo, ¿cierto? Que tanta apertura tiene o que tanta, digamos, sí, que tanta apertura tiene. Entonces se clasifican según esto y están en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano, ¿listo? El ángulo agudo dice que mide menos de 90 grados, pero más de 0 grados. Entonces aquí nos dan un ejemplo, menos, mire, tenemos acá menos de 90 grados, y esto sería un ángulo agudo, mire que tiene 60 grados. Ángulo recto, entonces el ángulo recto mide 90 grados y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. Miremos que están perpendiculares entre sí y mide siempre 90 grados. ¿Listo? Tenemos el ángulo obtuso que es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Aquí me quedó el 180 grados. ¿Listo? Mire, 180 grados sería por acá, ¿cierto? Y 90 acá. Entonces dice que es mayor que 90 y si está inclinada hacia allá es mayor que 90, pero a su vez es menor que 180 grados. ¿Listo? Ahora ahí tenemos el ángulo llano que mide 180 grados y el ángulo, pues como lo vemos acá, ¿cierto? Mire el grado, mire los grados, 180 grados, ¿cierto? Es como una semirrecta. ¿Ok? Entonces, bueno, después de analizar esto y ver esto, te voy a mostrarles un pequeño video donde nos explica cómo que es un ángulo y cómo se clasifica. ¿Listo? Vamos a prestar mucha atención. Acá está. Smile and Learn. ¡Hey, hola! ¿Qué tal estás? Yo estaba a punto de comenzar mi rutina diaria de ejercicios para mantener mis tuercas en forma. Lo que más me gusta es el yoga. Se me da bastante bien.
Gracias a mi cuerpo me puedo doblar en cualquier ángulo sin problema. ¿Sabes lo que es un ángulo? ¿No? Yo te lo explico. El ángulo es el espacio que hay entre dos rectas que parten de un mismo punto. Por ejemplo, ahora mismo mi cuerpo está trazando un ángulo. Las rectas que forman el ángulo se llaman lados. Y al punto en común que tienen estas rectas se llama vértice. En mi cuerpo, mi cadera sería el vértice y las partes superior e inferior de mi cuerpo, los lados. Los ángulos se miden en grados. Esos grados indican la apertura que tiene cada ángulo. Según la apertura que tengan, los ángulos se dividen en... ángulos agudos, aquellos que miden menos de 90 grados. Ángulos rectos, los que miden 90 grados. Ángulos obtusos, los que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulos llanos, son aquellos que miden justo 180 grados. Esta es mi postura preferida. Es tan fácil. El ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. ¿Has visto qué bien se me da esta postura? Mira, incluso me puedo estirar más. ¡Uf! Me parece que me he pasado un poco. Bueno, esto es un ángulo completo. Los ángulos completos son los que miden 360 grados. Me parece que no volveré a hacer esa postura. Duele. ¿Has visto la de ángulos que sé hacer? Aunque hoy no ha sido mi día. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Los ángulos están formados por dos rectas, que llamamos lados. El punto que tienen en común se llama vértice. Para clasificar los ángulos medimos su apertura. Esta se mide en grados. Según los grados que miden, los ángulos pueden ser agudos, miden menos de 90 grados, rectos, miden justo 90 grados, obtusos, miden entre 90 y 180 grados, llanos, miden justo 180 grados, cóncavos, miden más de 180 grados, y completos, miden 360 grados. Y eso es todo sobre los ángulos. Espero que hayáis aprendido, amigos. Yo creo que voy a llamar a una ambulancia. Listo, espero que el video les haya servido para entenderlo. Recuerden que si queda alguna duda, la invitación es a que vuelvan a ver digamos, el video. ¿Listo? Entonces aquí a continuación nos dice que observemos, ¿cierto? El lado A y el lado B, o sea, el lado A y el lado B, ¿cierto? Y miremos qué figuras se forman. Entonces vamos a tener en cuenta la información que está en la guía y lo que nos dijeron en el video. Entonces, por ejemplo, si yo pongo mi transportador sobre la figura número 1, nos podemos dar cuenta que cumple con estos requisitos, que mide menos de 90 grados y más de 0 grados, o sea que es un ángulo agudo. ¿Listo? Entonces podríamos decir, vamos a poner aquí, que este es un ángulo agudo. ¿Listo? Este que está aquí, si ponemos nuestro transportador sobre la figura, nos vamos a dar cuenta que cumple con los siguientes requisitos. Entonces, miremos que sería un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque mide
mide más o es mayor que 90 grados, pero menor que 180. ¿Listo? Entonces, este sería un ángulo, ¿qué dijimos? Obtuso. Obtuso, ¿cierto? Ángulo. Y este sería un ángulo que, miremos la figura y busquemos acá. Entonces mire que cumple con estos requisitos. Dice un ángulo recto porque mide 90 grados, sus lados son siempre perpendiculares entre sí, ¿cierto? Mide 90 grados, y si ponemos nuestro transportador sobre la figura, pues nos vamos a dar cuenta que mide 90 grados y sería un ángulo digamos que era un ángulo recto. ¿Listo? Recto. Ok. Y lo mismo vamos a mirar aquí y observar y a tratar de identificar los tipos de ángulos que están acá. ¿Ok? Por ejemplo, miremos este. Este no está en la guía, pero en el video no lo nombraron, que es un ángulo que, a ver, es un ángulo que tiene, mire el ángulo que tiene, lo tiene completo, o sea que tiene 360 grados, o sea que es un ángulo completo, ¿cierto que sí? Sería ángulo completo. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con las otras que hacen falta por clasificar, esa ya se las dejo a ustedes, ¿ok? Que la identifiquen. Aquí pues vamos a escribir, aquí es simplemente identificar, que usted puede hacer una identificación, ¿cierto? Y aquí sí vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Vamos a medir, vamos a identificar, vamos a mirar cuál es la apertura que tiene, qué ángulo está, digamos, cómo podemos clasificar estas figuras, ¿ok? Ahora nos hacen la invitación a medición de ángulos y nos explica el paso a paso cómo usar el transportador y cómo medir un ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a prestar mucha atención a las indicaciones que están acá. Ahí están las dos formas, o sea, hay hay dos explicaciones y vamos a prestar mucha atención a esa explicación. Está muy sencilla, muy fácil de hacer, pero también vamos a mirar aquí un pequeño video que yo les tengo, donde nos explican cómo usar el transportador y cómo dibujar un ángulo. ¿Listo? Entonces prestemos mucha atención. A continuación explicaremos cómo utilizar el transportador para medir cualquier ángulo que nos den, y aparte al final aprovecharemos para explicar cómo saber cuánto mide el ángulo externo. Entonces, uno de los problemas más comunes que tenemos cuando utilizamos el transportador para medir ángulos es que, como tenemos dos filas de números, si os fijáis, tenemos una fila que es la que va por fuera, que a veces el 0 empieza en la izquierda, otras veces en la derecha, y luego otra fila de números que va por dentro. Aquí en la de dentro el 0 lo tenemos a la derecha. Entonces, ¿cómo saber qué fila tenemos que utilizar? Y cómo colocar correctamente el transportador para medir el ángulo. Empezaremos por este ángulo de aquí. Tenemos que medir este ángulo, de manera que, si os fijáis, en todos los transportadores os tiene que salir o una cruz o un agujerito en el transportador, que es lo que nos indica dónde tenemos que colocar el vértice del ángulo, que es aquí el extremo o la punta. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto, colocaremos ahí el vértice del ángulo en este punto del transportador. Y fijaros que también en el transportador a veces dibujan unas líneas. Esta línea tiene que quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, el punto en el vértice, en el extremo del ángulo, y luego la línea por encima de la que nos dan. Para asegurarnos que lo tenemos bien, fijaros que el 0 lo tenemos también encima de la línea del ángulo. Por lo tanto, como es este 0 el que tenemos en la línea, utilizaremos los números de dentro para saber el ángulo, de manera que el ángulo será aproximadamente unos 49 o 50 grados, que es lo que tenemos aquí arriba, pero no 130 como tendríamos con la línea de fuera, porque nosotros, como tenemos aquí el 0, utilizamos la línea de dentro para medir el ángulo. Por lo tanto, este ángulo haría 49 o 50 grados. 49, lo que pasa es que en el vídeo no sé si se verá muy bien.
Para el otro ángulo que tenemos es este de aquí. Lo mismo, colocamos el puntito en el vértice del ángulo. Aquí lo tenemos. La línea que vaya por encima de la línea del ángulo. Y fijaros, ahora el 0 que nos queda al empezar a contar el ángulo es el 0 de los números de fuera. Por lo tanto, utilizaremos los números de fuera para calcular el ángulo. De manera que, fijaros, tenemos aquí el 0 y el ángulo llega hasta este lado. De manera que como cae aquí en medio, entre el 130 y el 140, en concreto son 136 grados. Y fijaros que siempre hacemos lo mismo. El punto o la cruz del transportador aquí en el vértice, utilizamos la línea o el 0 para ponerlo recto y a partir del 0, que es el que está en la línea, empezamos a mirar el ángulo. Luego de este otro que nos queda aquí, como nos lo dan de lado, podemos girar el transportador o si lo veis más fácil podéis girar la hoja. Como veáis, nosotros lo haremos con el ángulo girado y el transportador también. Fijaros, ponemos el centro aquí en el vértice y el 0 ahora. Nos tiene que pasar por encima de la línea. Fijaros que como empezamos a medir desde el 0 de los números de fuera, el ángulo utilizaremos los números de fuera. En este caso es 24, un poquito por encima del 20. Por lo tanto, 24 grados. Y ahora con este de aquí ponemos el transportador. En este caso utilizaremos el 0 de dentro, por lo tanto los números de dentro, y fijaros que el ángulo llega hasta los 110, un poquito más, 113, por lo tanto 113 grados. Da igual el 0 que utilicéis, si el de abajo o el de arriba, porque fijaros, si nosotros utilizamos el 0 de arriba, ponemos el vértice y lo alargamos hasta aquí. Ahora utilizaremos los números de fuera. Fijaros que el 110 lo tenemos aquí con los números de fuera y un poquito más, que es el 113 grados. Por lo tanto, da igual si utilizamos los números de un lado o del otro, siempre y cuando lo utilicemos bien. Entonces, si nos piden que calculemos, por ejemplo, cuánto mide el ángulo externo, este de aquí, lo único que tendremos que hacer será restar 360 grados, que es la circunferencia entera, menos el que hemos calculado, menos 113. De esta manera podríamos saber cuánto mide el ángulo de aquí. Esta operación la podéis poner en la calculadora. 300 menos 100 son 200 y 60 menos 13, 60 menos 10 son 50, menos 3, 47, por lo tanto 247 grados. Si no, lo dicho en la calculadora y os tiene que dar, de manera que el ángulo de fuera será 247. Y de esta manera es como utilizamos correctamente el transportador para medir cualquier ángulo que nos den. Listo, espero que el video nos haya servido para poder realizar la siguiente actividad. ¿Listo? En esta actividad vamos a medir y vamos a determinar los grados que tiene cada una de estas figuras, ¿ok? Estos ángulos. Ajá. Acá lo mismo, vamos a medir, vamos a usar el transportador. Y aquí entonces lo que nos está explicando el video que es cómo se hace el trazo, cómo busco yo un ángulo, si me dan el valor, y cómo hallo yo, digamos, los grados. ¿Listo? Entonces acá nos dice que trazo los siguientes ángulos, entonces aquí vamos a dibujarlos. ¿Listo? Entonces nos piden 28 grados, 75 grados, 126 grados, 175 grados y 350 grados. Y eso pues lo vamos a dibujar en cada uno de estos cuadros. ¿Ok? Ahora, proceso de retroalimentación para poder mirar si lo que se vio en la guía pues se apropió. ¿Listo? Si tuvimos apropiación de esto. Y es lo mismo, dice marca todos los ángulos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Entonces vamos a analizar esto. Y lo mismo acá, nos piden que determinemos qué ángulo es el que se está mostrando acá en esta figura. Y al final vamos a responder esta pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la autoestima para ti? ¿Cómo se manifiesta la autoestima en tu vida? Y pues si ustedes consideran que deben escribir más, porque de pronto lo que yo puse ahí en línea un poco, entonces pueden continuar aquí,
o pueden desarrollarlo en el cuaderno de matemáticas. ¿Listo? Espero que esta semana sea una semana fructífera y que nos podamos poner al día aquellos estudiantes que están, digamos, atrasados en algunas actividades, de pronto en entregarlas, de pronto no en desarrollarlas, sino en entregarlas para que podamos, digamos, avanzar. ¿Listo? Entonces, para esta semana solamente vamos a trabajar esta guía con el propósito de que se puedan poner al día en la entrega del resto de actividades. ¿Listo? Entonces, por otro lado les comentaba, yo ahorita les voy a dejar en el grupo de WhatsApp el, el link para que a partir de mañana va a quedar habilitado el video donde se está haciendo la socialización, la retroalimentación de la evaluación de matemáticas. ¿Listo? Para que podamos mirarla, analizarla y determinar de pronto qué puntos nos quedaron por corregir y los podamos corregir. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz semana. Recuerden que si tienen alguna inquietud, se comunican conmigo a través del WhatsApp. Hasta luego. Quien les habla, su docente José Luis Rodríguez Páez.